Muchos hijos e hijas de Dios, a pesar de haber entregado sus vidas a Cristo, viven atados, oprimidos y esclavizados a pecados, a maldiciones heredadas, a cadenas espirituales, hábitos que no pueden romper, que no pueden dejar, ya que las cadenas espirituales solamente Jesucristo puede romperlas. Cuando venimos al Señor y entregamos nuestra vida a Él y tomamos la determinación de obedecerle, seguir su palabra, amarle y confiar en Él a pesar de todo lo que nos pueda estar pasando, el Señor nos regala la libertad preciosa y perfecta que solamente Él puede darnos. Personas que han estado atadas a vicios, a conductas, a sentimientos, emociones o cualquier tipo de atadura que hayan tenido en sus vidas y que han entregado su corazón al Señor completo, han recibido la liberación que Él quiere y puede darnos. Él vino a libertar a los cautivos. ¿Quién es que nos hace esclavos? ¿Quién es que nos ata con sus cadenas? El maligno. Eso la palabra dice que él anda alrededor, al acecho, buscando a quien devorar, buscando a quien amarrar, atar, esclavizar. Y en el momento en que nosotros abrimos brechas espirituales, en el momento en que nosotros nos dejamos atar, aún por hábitos, hay hábitos que se convierten en cadenas, cosas que usted sabe que son contrarias a la voluntad de Dios, pero usted persiste en hacerlas y estas se convierten en ataduras que luego que ya usted lleva un tiempo accionando de esa manera, se le hace muy difícil liberarse de estas cosas. El pecado también. El pecado esclaviza y lleva a la muerte. Pero Cristo vino y derrotó los poderes del pecado. Por eso cuando entregamos nuestra vida a Él y aceptamos el perdón que Dios da, porque Dios perdona y perdona completamente. Entonces la sangre de Jesucristo nos limpia y en vez de ser esclavos del maligno y del pecado, somos hijos e hijas de Dios. Libres, pero no libres, como bien dice la palabra, para usar la libertad para beneficio nuestro. O sea, libres para hacer lo que a nosotros nos parece. No, la libertad que Cristo nos da es para vivir la vida que Él ha establecido en su palabra que nosotros debemos vivir. La vida bajo su propósito en cada uno de nosotros. Por eso es un gran privilegio y es poderoso dejar el mundo, dejar el pecado y convertirnos en hijas e hijos de Dios. La palabra de Dios dice en Gálatas 4:7, así pues tú ya no eres esclavo, sino hijo de Dios. Y si hijo, heredero y coheredero en Cristo Jesús. Cristo vino y deshizo las obras del maligno. Ahora, la palabra de Dios dice en el Evangelio, según San Juan, capítulo 8, a partir del verso 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. ¿Cómo conoceremos la verdad? Estando, permaneciendo en la palabra de Dios. Y la verdad, que es su palabra y que es Él mismo, nos hace libres. Creer
lo que Dios ya ha prometido, lo que Dios ha dicho, que Él es el único que puede libertarnos de los poderes de las tinieblas. Creer en eso por la fe, aceptar eso por la fe, nos hace verdaderamente libres. En el 34 dice: Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Lo ve usted? Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, Cristo, seréis verdaderamente libres. Aunque usted esté encerrado en un lugar, si el Hijo le liberta, usted es verdaderamente libre. Hay muchas personas que tienen la facilidad de moverse a todas partes y a eso le llaman libertad. Sin embargo, la libertad no es meramente la oportunidad de tú poder ir aquí, ir allí. La libertad es algo que comienza internamente, porque hay muchas personas esclavizadas, atadas por el maligno y esclavizadas por el pecado, que andan de aquí para allá buscando cómo apaciguar la opresión, el dolor y la esclavitud a la cual se han sometido al ceder su vida a los placeres del mundo y a lo que el enemigo quiere hacer con ellos. Y leía una reflexión que nos puede ayudar bastante a eliminar la culpa de nuestra vida, esa culpa que asedia a tantos, y que nos ayudará a entender la libertad que Cristo nos ofrece. La reflexión se titula Perdón o Pato. Alguien contó una vez la historia de un niño llamado Juan que estaba con sus abuelos en su granja. Una tarde, su abuelo le dejó unas tirachinas para que jugara. Juan tiraba a los árboles y a las rocas, pero eso no parecía entusiasmarle demasiado. Así que volvió a casa y de repente vio uno de los patos preferidos de su abuela. Sin pensarlo, le apuntó solamente para darle un buen susto, pero con tan mala suerte que le dio en la cabeza y lo mató de un solo golpe. Juan se quedó impresionado, triste y nervioso, sin saber qué hacer. Así que escondió el pato muerto entre la madera y no dijo nada. El problema es que su hermana la vio hacerlo. Al día siguiente la abuela le dijo a la niña: vamos a lavar los platos. Pero ella le contestó: no, abuela, mi hermano me dijo que lo haría. Dicho esto, le susurró a su hermano: ¿recuerdas el pato? Así que Juan lavó los platos sin decir una palabra. Más tarde el abuelo quería llevar a los dos hermanos a pescar, pero la abuela necesitaba ayuda para hacer la compra. La niña sonrió y dijo: Juan va contigo, abuela. Él va a ayudarte en todo. Mientras le volvió a susurrar a su hermano: ¿recuerdas el pato? Así ocurrió una y otra vez durante los días que los dos hermanos pasaron con sus abuelos, hasta que un día Juan no pudo más y le confesó a su abuela que había matado el pato por accidente y le pidió perdón. La abuela le dio un abrazo y le dijo: cariño, ya lo sé. Yo estaba viendo desde la ventana todo lo que pasó. Juan miró fijamente a su abuela mientras ella continuaba hablando: te amo y te perdono. Solo me preguntaba, ¿cuánto tiempo más permitirías que tu hermana te hiciera esclavo? ¿Eh? Y lo mismo, esta historia se asemeja mucho a nosotros. Cada vez que cometemos un error, un pecado, el enemigo, que es el acusador, dice la Biblia, constantemente, aún después de haberlo confesado, después de habernos arrepentido, él utiliza la culpa como un mecanismo para que cada vez que nosotros queremos disfrutar la libertad que Cristo compró con su sangre con nosotros en la cruz, el trabajo de él es recordarnos ese pecado. Constantemente le está trayendo a nuestra mente en nuestros momentos de victoria, en nuestros momentos de compromiso con Dios, en nuestro momento de entrega. Él viene y nos dice: no, tú no puedes.
No, 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 el Señor no te va a oír en tus oraciones. Eso es una de las cosas que Él más utiliza. Dios no te va a oír. Tú le fallaste, tú pecaste, tú no recuerdas. Y la gran mayoría opta por el remordimiento. La gran mayoría opta por seguir esclavo de aquel pecado o de aquellos pecados que cometió. Mire, la palabra de Dios dice que cuando Dios ve un corazón contrito, humillado, arrepentido verdaderamente, Él perdona nuestros pecados, lo dice el libro de Miqueas, lo echa a lo profundo de la mar y nunca jamás se acuerda más de ellos. Eso es libertad perfecta. Eso es perdón verdadero. Usted quizás diga, wow, sí, ese es nuestro Dios. Y mire, esa es una de las razones contundentes por la que tú y yo tenemos que amarlo a Él. Tenemos que servirle, tenemos que obedecerle, tenemos que vivir para Él porque nadie hará por nosotros lo que Dios ha hecho, hace y hará. Mire, la misericordia de Dios es motivo más que suficiente para que usted y yo vivamos en santidad, reconociendo y confesando nuestras faltas delante de Él y recibiendo ese perdón. Dice la Biblia que no se acuerda. Lo que quiere decir esto es que cada vez que el enemigo te recuerda que pecaste, por ejemplo, hablaste una mentira, sí, porque mentir es pecado. Y la mentira es una de las cosas que forma cadenas tremendas. ¿Por qué? Porque usted dice una mentira y si usted no se arrepiente va a tener que seguir hilando mentiras y mentiras y mentiras hasta que la cadena se torna una cadena fuerte que le esclaviza grandemente. Entonces, cuando el enemigo dice, hablaste mentira, Dios no te va a oír y usted sabe que usted confesó, se arrepintió y en su corazón usted no quiere fallarle a Dios. Mire, el enemigo va y busca el pecado y se lo trae y se lo pone al frente. La gran mayoría opta por sentirse culpable y no orar más o alejarse de Dios. Sin embargo, tenemos que creer en lo que dice la palabra. Mientras el enemigo recuerda el pecado, Dios ya no se acuerda. Y tú le dices, ay Señor, perdón que me mentí en el año 2020. Dios dice, ¿de qué me hablas? Sí, eso es así. Si ya usted confesó, porque obviamente tenemos que hacer las cosas como manda la palabra. Si usted confesó y usted se arrepintió, no con la boca, sino en su corazón usted dijo, no, 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 yo no le quiero fallar a Dios. No, 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 yo no puedo volver a caer en esto. Si ya usted decidió que usted va a romper con ese pecado, Dios lo sabe, usted va a tener lucha, usted va a tener batalla, usted va a estar batallando contra eso, pero ya Dios lo perdonó, ya Dios lo hizo libre. Pero a muchos le pasa como este niño. La hermana lo tenía él oprimido, porque cada vez que ella quería tener una ventaja sobre él, le recordaba el error que él había cometido. Y por eso muchas personas no se levantan de la depresión, de la culpa. Por eso muchas personas no viven la vida abundante que da Cristo. Por eso muchas personas son presas del rechazo, de la burla, y no llegan a ser lo que Dios quiere que ellos sean, porque no han sido libres. No han confesado su pecado, se han apartado de este y han recibido, porque mucha gente confiesa y se aparta, pero en la mente sigue ahí el enemigo susurrando. ¿eh? No, usted tiene que, Dios te perdonó, Dios te perdonó. Tú tienes que creer esa gran verdad. La palabra de Dios dice en Colosenses capítulo 2, verso 13 en adelante, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. O sea, los decretos que el maligno va y usa delante de Dios acerca de ti, el Señor dice, no,
Ese es mi hijo y mi hija. Y ese no te sirve a ti, ese me sirve a mí, porque se hace lo que yo diga. Por eso la palabra de Dios dice que para poder resistir al maligno tenemos que someternos. ¿A quién? A Dios. Si tú no estás sometido a la voluntad de Dios, no podrás resistir, empujar, echar fuera al enemigo que te ha oprimido y que quiere oprimirte todos los días de tu vida. Y la palabra de Dios dice que somos esclavos del pecado que cometemos, pero en el momento en que nos arrepentimos, somos libres. La mente humana no olvida, pero tenemos que tener la fe, la capacidad para decir no, no, ya Dios me perdonó. Sí, yo me equivoqué, pero ya Dios me perdonó y Dios no se acuerda y por lo tanto yo tampoco tengo por qué traer eso a colación. Otra cosa, la Biblia dice que todo el que está en Cristo es una nueva criatura. Para poder vivir en novedad de vida, tú también tienes que sacar de tu sistema lo que hiciste ayer. El pasado le impide a muchas personas vivir el presente con vida abundante, con fe, viviendo, disfrutando las promesas del Señor. Ayer ya pasó, no puedes hacer nada con el ayer. Lo único que puedes hacer es arrepentirte de lo que hiciste y hacerlo mejor en el presente. Claro, si son cosas buenas. Si es el pecado, no volverlo a hacer más. Y entender que nadie puede dejar de pecar con solamente decir no voy a pecar más. Necesitamos llenarnos cada vez más y más del Espíritu de Dios, que es quien nos redarguye, es quien nos guía y nos ayuda a resistir las tentaciones. La palabra de Dios habla, por último, en Lucas capítulo 13, de una mujer que tenía 18 años enferma. Dice que andaba encorvada, doblada, y no se podía enderezar. Era esclava. Y esta mujer estaba poseída por un espíritu de las tinieblas. O sea, era una enfermedad que venía de manera espiritual. Pero dice que cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, quedas libre de tu enfermedad. Y al instante, mire lo que es el perdón, el poder, el amor de Dios. Aquella mujer no se enderezó luego de una semana, de unos días, de un mes. Al instante, dice, se enderezó y empezó a alabar a Dios. Cuando usted no puede libremente alabar a Dios y obviamente libremente con su garganta, con su corazón primeramente, luego con su voz y levantar sus manos. Mire, eso produce liberación cuando usted levanta sus manos y alaba a Dios, no importa quién esté con usted, no importa quién lo esté mirando, no importa qué, cuando usted puede libremente alabar a Dios, mire, eso es maravilloso. La palabra dice que Dios se mueve en medio de las alabanzas de su pueblo. El Señor nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Lo que nosotros necesitamos es entender que somos deudores no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, sino al Espíritu. También la palabra de Dios dice que son muchas las aflicciones del justo, pero que de todas ellas le libra. Sí, el único que te puede librar de todas tus aflicciones es Cristo, pero tienes que venir a Él, creer en sus promesas, creer en lo que Él ha dicho y serás libre. El salmista declaraba en el Salmo 119, 45, andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. ¿Quieres ser libre? Cree lo que dice la palabra de Dios y vive en la libertad con que Cristo quiere y puede hacerte libre. No lo dejes para mañana. Ahora mismo, confiesa tus pecados, apártate y recibe el perdón completo que Dios está dispuesto a darte. Ya no eres esclavo, eres hijo
y eres heredero con Cristo Jesús.